La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos viene desde hace ya un tiempo trabajando, tratando de ver cuáles son la situación que viven los pueblos. Lógicamente que es importante poder hacer un análisis a nivel continental de la evolución que se da en el tiempo para el derecho de autodeterminación y soberanía de los pueblos. Pero en este tribunal ético que van a iniciar y que lamento no poder participar personalmente por razones personales, es analizado la política de los Estados Unidos para América Latina. Hay una serie grande, histórica, ¿no?, de que el tiempo de Marshall, de considerar América Latina el patio trasero de los Estados Unidos, es ver las continuas intervenciones militares y tanto de tomar los territorios como de intervenir en los golpes de Estado en todo el continente. Es una larga historia de intervencionismo, de muerte, de violaciones que el gobierno de los Estados Unidos ha cometido y comete en nuestro continente. Yo voy a hacer una breve descripción de algunas cosas, porque las dictaduras militares en América Latina, más de 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de las Américas en Panamá y las academias militares de los Estados Unidos. Y estos fueron los que instrumentaron, pusieron en práctica las dictaduras, esto que llamamos la doctrina de la seguridad nacional. Y hay también una relación directa con los golpes de Estado. No hablemos de Haití, que fue invadida muchísimas veces por los Estados Unidos, y en este momento hay tropas de los Estados Unidos, como también de la MINUSTA, lamentablemente, que estamos reclamando el retiro de las tropas en Haití y que se respete el derecho de autodeterminación de los pueblos. El caso de Centroamérica, el golpe de Estado en Honduras, la base militar de Polmarola, y podríamos que después del derrocamiento de Manuel Zelaya se instala ahí un gobierno de facto y aumentan los efectivos en la base militar de Polmarola con 800 efectivos más. Pero tendríamos que hablar de Guatemala, de El Salvador, es decir, hay como tres grandes ejes: Puebla-Panamá para Centroamérica y Caribe, el intervencionismo militar, no olvidemos Grenada, también entre estas intervenciones, y otro podríamos hablar de ver el Plan Colombia, lo que fue la base militar de Manta, que después, al vencer los plazos, el presidente Rafael Correa no les renueva el plazo, parte va a Colombia y parte de esa base va al Perú. En el caso colombiano, una guerra de guerrillas que ahora están tratando de negociar la FARC con el gobierno colombiano, es un paso importante, pero no es el paso definitivo, porque hay un intervencionismo muy fuerte, no solo de tropas de los Estados Unidos, sino también de grupos parapoliciales, paramilitares y lo que todos conocemos, que es el narcotráfico. Pero en todo esto se está extendiendo después el Plan Colombia. Tendríamos que hablar de la triple frontera Paraguay, Brasil y Argentina.
Ahí en la triple frontera hay bases militares norteamericanas que son de movimiento rápido en el continente, desplazamiento rápido, no es una gran base operativa, pero sí coordinada para la acción inmediata, y lógicamente también tener en cuenta la reactivación de la cuarta flota, la base de la OTAN en las Islas Malvinas, en la cuarta flota, que es para el control continental. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué Estados Unidos tiene esto? Porque América Latina es la reserva de recursos energéticos y bienes naturales, como por ejemplo el agua. Muchos países están quedando sin agua y Estados Unidos está avanzando sobre esto para la apropiación. Hay un dato que por ahí no se conoce mucho, que en la Amazonia, en Brasil, está considerado como un territorio de los Estados Unidos, como si fuese un ente separado del resto de Brasil bajo el control de los Estados Unidos. Y creo que esto es peligroso, porque las dictaduras militares en el continente tuvieron por objeto el control, la destrucción de los movimientos sociales, la imposición de una política económica, cultural y la dependencia, es decir, la sustracción de los recursos de nuestro pueblo. Entonces, es muy importante este tribunal ético que han lanzado y que cuando uno ve todo esto que yo señalé en América Latina, pero tendríamos que tener una visión de lo que está pasando en Medio Oriente. Hay un hecho que nos está preocupando mucho recientemente, que es el ataque de las Torres Gemelas, ¿no? El supuesto avión fantasma que se estrella contra el Pentágono, que nunca encontraron rastro alguno, pero que esto le sirvió para incrementar la guerra en Afganistán, en Irak, y hoy el problema que hay con Libia, con Siria, los grupos de inmigrantes, de refugiados que tratan de encontrar un lugar donde vivir. Y la cuestión de Medio Oriente, donde hay un intervencionismo muy grande de Estados Unidos y también de Europa, es las razones de los por qué apropiarse de toda esa región. Lo que en un momento se pensaba como una esperanza, la primavera árabe, terminó siendo el infierno árabe. Entonces, analizar la responsabilidad de ponerlo en vigencia, uno viola los derechos humanos y viola el derecho de los pueblos. Y tenemos que trabajar esto. Yo soy parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, el antiguo Tribunal Bertrand Russell, donde se ha juzgado la guerra de Vietnam, el genocidio armenio, muchas otras situaciones, en este momento el caso de Sri Lanka. Pero creo que esto es mostrar al mundo qué es lo que está pasando hoy. Las relaciones van cambiando en el mundo, no hay sociedad estática, toda sociedad es dinámica. Y entonces es importante, no me quiero extender mucho más en esto, porque ustedes van a analizar durante el tribunal, van a escuchar los testimonios, las cosas la forma de enfrentar todo esto es que los pueblos del continente latinoamericano se unan. Hay muchos conflictos pendientes. El caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Esta agresión permanente ya lo hicieron con Hugo Chávez, ahora lo están haciendo con el presidente Maduro, también la agresión que se quiso tener contra el gobierno de Rafael Correa y contra Evo Morales. Cuando los pueblos comienzan a tener pensamiento propio, ahí se les impone el silenciamiento, la represión y las persecuciones. La única forma es tratar de avanzar. América Latina está avanzando en algunos sentidos, como es el caso de la CELAC,
de la UNASUR, que ayudó mucho con el problema del intento de golpe de Estado en Ecuador, pero hay que fortalecer estas instancias regionales, como también los acuerdos comerciales, como el Mercosur, que habría que tratar de potenciarlo para tener autonomía. Y por último también quiero señalar algo que no pudo lograr Hugo Chávez, que es la formación del Banco del Sur, donde los pueblos podrían ahí colocar sus recursos y ser dueños de su patrimonio. Hoy no lo somos, lamentablemente, estamos dependiendo de la banca, de las grandes empresas, de esos países y, lógicamente, que hay una deuda externa y moral injusta que nos hacen pagar y que los gobiernos no tienen el coraje de enfrentarlas. Salvo el gobierno de Ecuador, que hizo una auditoría, pero incluso aquí en Argentina, hasta el día de hoy, no se ha logrado hacer una auditoría sobre la deuda externa. Pero hay que trabajar, pienso que el Tribunal Ético puede señalar algunas pistas, algunas guías, no solo el diagnóstico, sino el Tribunal de señalar las responsabilidades, pero también poder vislumbrar los caminos para el reencuentro de los pueblos en América Latina. Así que le deseo mucha fuerza, mucha esperanza y seguiremos trabajando en todo esto.